buenas tardes. Agradezco la asistencia de las diputadas y los diputados que integran la Diputación Permanente y reconozco la responsabilidad con la que actúan en el desarrollo de nuestros trabajos. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan en el recinto legislativo y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. La sesión en modalidad mixta se apega al artículo 40 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que le pido a la Secretaría pueda verificar el quórum legal para sesionar. Gracias, Presidenta. La propuesta sería, paso lista de asistencia. Presidenta, diputada María Luisa Mendoza Mondragón. Presente. Vicepresidenta, diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza. Presente. Secretario, diputado Obdulio Antonio Álvarez Jasso. Presente. Diputado Gerardo Izquierdo Rojas. Diputada Gretel González Aguirre. Presente. Diputada Miriam Escalona Piña. Presente. Diputada Karina Labastida Sotelo. Presente. Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer. Diputada María Élida Castelán Mondragón. Ha sido verificado el quórum. Se procede a abrir la sesión. Se declara la existencia de quórum y se abre la sesión siendo las 12:17 del día jueves 6 de julio del año 2023. Por lo que le solicito a la Secretaría comunique la propuesta del orden del día. La propuesta de orden del día es la siguiente. 1. Acta de la sesión anterior. 2. Declaratoria de aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo octavo recorriéndose lo subsecuente al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 3. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al organismo público descentralizado de asistencia social de carácter municipal, denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tianguistenco, México, a desincorporar y donar un inmueble a favor del Gobierno del Estado de México para destinarse a la Secretaría de Educación, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. 4. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de decreto por el que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, uso de aguas residuales tratadas y la disposición final de sus productos residuales del municipio de Tonanitla, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. 5. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Luzma Hernández Bermúdez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 6. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras doradas en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto del Poder Legislativo del Estado de México el nombre del ilustre gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, presentada por el diputado Max Agustín Correa Hernández en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 7. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 147 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 8. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, a fin de homologar las definiciones y principios contenidos en la ley, así como las facultades, atribuciones y competencias de los responsables en la materia, las obligaciones de transparencia, así como los procedimientos de atención a las solicitudes de acceso a la información, ampliar la cobertura de derecho a la información de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad, presentada por la diputada Gretel González Aguirre en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 9. Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Administrativo del Estado de México en materia de donación de sangre, presentada por el diputado Sergio García Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 10.
Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus municipios con el objeto de incrementar la penalidad en los casos que el concesionario no haga entrega de la concesión una vez concluido el objeto de la misma o el término fijado por las partes. Presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia Desiree Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 11. Lectura y acuerdo conducente del punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de México, IEM, para que informe si existe alguna gestión sobre el uso y destino del financiamiento público del partido Movimiento Ciudadano no utilizado por la obtención del voto para la elección del año 2023 en el Estado de México, presentada por el diputado Daniel Andrés Cibaja González, el diputado Faustino de la Cruz Pérez, la diputada Susana Cisneros Cos, el diputado Camilo Murillo Zavala, la diputada Luzma Hernández Bermúdez y la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 12. Reincorporación de la diputada Marías Montserrat Sobreira Santos a sus actividades a partir del 1 de julio de 2023. 13. Clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Antes de seguir, registramos la asistencia de la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer y de la diputada María Elida Castellán Mondragón. Muchas gracias, diputadas. Pido a quienes se encuentren a favor de la propuesta que ha comunicado la Secretaría, que sea esta aprobada con carácter de orden del día, se sirvan levantar la mano quienes se encuentren a favor. Muchas gracias. ¿En contra? ¿En abstención? Presidenta, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Publicada el acta de la sesión anterior, consulto a las diputadas y los diputados si tienen alguna observación o comentario. Pido a quienes estén en la aprobatoria del acta de la sesión anterior, se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias. ¿En contra? ¿En abstención? Presidenta, el acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Considerando el punto número 2, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza leerá la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo octavo recorriéndose los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, aprobada por la 61ª legislatura el 9 de mayo del año 2023. Queda en uso de la palabra, diputada. Gracias, muy buenos días. La Diputación Permanente de la 61 Legislatura del Estado de México, en uso de las facultades que le confiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, declara aprobada la adición de un párrafo octavo recorriéndose las subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículo único. Se adiciona un párrafo octavo recorriéndose los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 5. 6 líneas de puntos suspensivos. El Estado promoverá políticas públicas inclusivas que mejoren el bienestar, eleven la calidad de vida y consoliden la justicia social, para erradicar cualquier práctica discriminatoria que someta o limite el acceso a los derechos sociales y la dignidad humana en la entidad. 26 líneas de puntos suspensivos, fracción del primera a la novena, 12 líneas de puntos suspensivos. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Habiéndose remitido a los ayuntamientos de los municipios para recabar su voto y concluido el término de ley con sustento en los artículos 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se declara aprobada la minuta proyecto de decreto por los subsecuentes al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y se pide a la Secretaría lo informe al Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes. En razón al número punto 3, la diputada Gretel González Aguirre leerá la iniciativa de decreto
por el que se autoriza al organismo público descentralizado de asistencia social de carácter municipal, denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, del municipio de Tianguistenco, México, a desincorporar y donar un inmueble a favor del Gobierno del Estado de México para destinarse a la Secretaría de Educación, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. Queda en uso de la palabra, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Toluca de Lerdo, México, a 15 de febrero del 2023. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la Honorable 61 Legislatura del Estado de México, presente. Con fundamento en los artículos 51, fracción primera y 77, fracción quinta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de esta honorable legislatura, por el digno conducto de usted, iniciativa de decreto por la que se autoriza al organismo público descentralizado de asistencia social de carácter municipal denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tianguistenco, México, a desincorporar y donar un inmueble a favor del Gobierno del Estado de México para destinarse a la Secretaría de Educación, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conformarán la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. De igual forma, establece que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia, en la justicia. En este tenor, el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en estricta concordancia con lo dispuesto por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reitera el derecho de todo individuo a recibir educación, para la cual el Estado de México y los municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de forma obligatoria para todos los mexiquenses. Además, señala que el Estado impartirá educación de calidad gratuita, laica, garantizando la libertad de creencias. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, será una educación para la diversidad sin discriminación. También será democrática, nacional, humanista y contribuirá a la mejor convivencia humana. Por otra parte, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos, modalidades y niveles educativos, incluyendo el nivel inicial, superior e indígena, considerados necesarios para el desarrollo de la nación. Asimismo, apoyará la investigación científica y tecnológica, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Mediante decreto número 10 de la Legislatura del Estado de México, aprobó la ley que crea los organismos públicos descentralizados de asistencia social de carácter municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, entre ellos el de Tianguistenco, en el cual se establece que los organismos tendrán como objetivos de asistencia social y beneficio colectivo fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. El organismo público descentralizado de asistencia social denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Tianguistenco es propietario del inmueble que ocupa el Jardín de Niños María Bertelli, ubicado en el paraje denominado Techcruchin, en la población de San Nicolás Coatepec, municipio de Santiago Tianguistenco, distrito de Tenango del Valle, México. Actualmente, calle Hidalgo sin número, en Texmaninali, municipio de Tianguistenco, Estado de México, en el cual cuenta con una superficie de 1.699 metros cuadrados y las medidas y colindancias que siguen en el presente documento.
debido a que el inmueble que ocupa el Jardín de Niños María Bertelli les fue otorgado en comodato en fecha 26 de agosto de 1997 por parte del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Teanguistenco, les ha sido imposible obtener recursos para rehabilitar la infraestructura de la institución, lo que ha ocasionado que no puedan mejorar las condiciones que se desenvuelven los menores. La directora del Jardín de Niños María Bertelli solicitó a la presidencia del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Teanguistenco la donación del predio donde se ubica la institución con la finalidad de brindar un espacio digno para la educación de sus alumnos. Por lo que la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Teanguistenco, México, en su sexta sesión ordinaria de fecha 11 de mayo de 2022, ratificó los acuerdos tomados en las sesiones de fechas 27 de mayo de 2015 y 31 de julio de 2017, a través de los cuales se autorizó donar el inmueble ubicado en el paraje denominado Techcruchin, en la población de San Nicolás Coatepec, municipio de Santiago Teanguistenco, distrito de Tenango del Valle, México. Actualmente calle Hidalgo sin número en Techmaninali, municipio de Santiago Teanguistenco, Estado de México, en el que se encuentra funcionando el Jardín de Niños María Bertelli, a favor del Gobierno del Estado de México para destinarse a la Secretaría de Educación. Cabe señalar que el director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Teanguistenco, México, certifica que el inmueble de referencia no está efecto a un servicio de asistencia social. En este contexto, el Honorable Ayuntamiento de Santiago Teanguistenco, México, en sesión de Cabildo de fecha 30 de junio de 2022, ratificó los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo de fecha 31 de julio de 2015 y 17 de octubre de 2017, en los que se autorizó y ratificó la donación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Teanguistenco respecto del inmueble ubicado en el paraje denominado Techcruchi, en la población de San Nicolás Coatepec, municipio de Santiago Teanguistenco, distrito de Tenango del Valle, México. Actualmente calle Hidalgo sin número en Techmaninali, municipio de Santiago Teanguistenco, Estado de México, a favor del Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación. Es importante señalar que el director del Centro, INA, Estado de México, por oficio 401.3 S.1-2022/1765, señala que el inmueble carece de valor histórico. En este orden de ideas, el Honorable Ayuntamiento de Teanguistenco, a través del presidente municipal constitucional, se dirigió al Ejecutivo del Estado a mi cargo para hacer conducto ante esta legislatura para presentar la iniciativa de decreto respectiva. En mérito de las consideraciones planteadas, someto a consideración de esta legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por lo que se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Teanguistenco, Estado de México, a desincorporar y donar un inmueble a favor del Gobierno del Estado de México. En el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de julio de 2023, firma el gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Es cuanto. Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa del Patrimonio Estatal y Municipal para su estudio y dictamen. Para atender el punto número 4, la diputada Miriam Escalona Piña leerá la iniciativa de decreto por el que se crea el organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, uso de aguas residuales tratadas y la disposición final de sus productos residuales del municipio de Tonanitla, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal. Queda en uso de la palabra, diputada. Muchísimas gracias, presidenta de la Diputación Permanente e integrantes de la misma. Toluca del Lerdo, 2023. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la 61 Legislatura del Estado de México, presente. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción primera, 77, fracción quinta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de esta honorable legislatura por su digno conducto la iniciativa de decreto por el que se crea el organismo público descentralizado
municipal para la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, uso de aguas residuales tratadas y la disposición final de sus productos resultantes del municipio de Tonanitla, que tiene sustento en la siguiente exposición de motivos. El derecho humano al agua es un derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible para el uso personal y doméstico, el cual está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, constituye una obligación permanente del Estado para garantizar el acceso de las y los mexicanos a dicho líquido vital. Bajo esta tesitura, el artículo 115, fracción tercera, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios tendrán a su cargo la obligación y función de proveer los servicios públicos, entre otros, de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Por lo que, en atención a dicha máxima constitucional, el artículo 125, fracción primera, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece que los municipios deberán asegurar la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios públicos a su cargo, destacando entre ellos el servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el territorio municipal. La Ley del Agua para el Estado de México y municipios establece la regulación en materia de prestación de servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como las atribuciones conferidas al Estado y los ayuntamientos, estableciendo para estos últimos la posibilidad de proveer dichos servicios en materia de agua a través de organismos públicos descentralizados de carácter municipal, que ostenten la responsabilidad de organizar y ejecutar la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de mérito dentro de los límites de su circunscripción territorial. Bajo este contexto y en atención a la necesidad de generar el cumplimiento irrestricto del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales en el municipio de Tonanitla, México, se considera de observancia prioritaria e indispensable la creación de un organismo público descentralizado de carácter municipal para la prestación de los servicios públicos en referencia, por lo que, sin lugar a dudas, consolidará el acceso y la protección del derecho humano al agua y permitirá desarrollar un servicio de calidad tendiente al aprovechamiento sustentable de este vital líquido. En atención a lo anterior, el honorable ayuntamiento del municipio de Tonanitla, México, en la 47ª sesión de Cabildo, con fecha 14 de septiembre de 2022, aprobó la creación del organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de Tonanitla. Y en la 56ª sesión de Cabildo, de fecha 10 de noviembre de 2022, aprobó la integración del Consejo Directivo de dicho organismo. Asimismo, en la 71ª sesión de Cabildo, de fecha 24 de enero de 2023, aprobó la modificación de la denominación del organismo público descentralizado municipal
para la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, uso de aguas residuales, tratados y la disposición final de sus productos resultantes del municipio de Tonanitla. El presidente municipal constitucional de Tonanitla, México, se ha dirigido al Ejecutivo a mi cargo solicitando sea el conducto ante este honorable cuerpo legislativo para presentar la iniciativa de decreto respectiva. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa de decreto. Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes de 2023. El gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos y de Legislación y Administración Municipal para su estudio y dictamen. Sobre el punto número 5, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer leerá la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Luzma Hernández Bermúdez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Queda en uso de la palabra, diputada. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. A nombre de la diputada Luzma Hernández, saludo a la señora Ana Lucía Ocaña Beltrán y al señor Octavio Pérez Alvarado, papás del actor Octavio Augusto Pérez Ocaña, conocido como Benito, en la serie Televisa Vecinas. De igual manera, obviamente, saludamos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y a quienes se encuentran aquí en este recinto, a los licenciados también Francisco Javier Hernández Salcedo y Fernando Abraham Mandilla Contreras. Gracias por estar aquí en la Casa del Pueblo. Bienvenidos. Diputada Luzma Hernández Bermúdez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, con fundamento en los artículos 51, fracción segunda, y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 68 y 70 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 227 bis y se adiciona la fracción 16ª del artículo 335, ambos del Código Penal del Estado de México, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Mediante decreto número 284, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 16 de agosto de 2021, se creó el artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México. El mencionado artículo contemplaba el delito de utilización indebida de información contenida en una investigación de carácter penal, a través del cual se pretendió sancionar a servidores públicos, específicamente de Procuración y Administración de Justicia, que hicieran uso de documentación relacionada con cadáveres de víctimas, lesiones que presenten o circunstancias de su muerte. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tildó la inconstitucionalidad la norma anteriormente señalada por considerarla contraria a los parámetros de regularidad de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que transgreden el derecho humano a la seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad de mínima intervención, ambos en materia penal, además de producir un efecto inhibitorio de la libertad fundamental de expresión, demandado estos supuestos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la acción de inconstitucionalidad 136/2021. Puntualizando ese órgano autónomo
que se trata de un tipo penal abierto que se genera incertidumbre jurídica para las personas destinatarias de la norma, quienes no tendrán certeza de cuándo se actualiza la conducta descrita y por consiguiente si se harán acreedoras a las penas por su comisión, lo cual se traduce en una vulneración del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El mencionado organismo también consideró que el artículo impugnado violentaba la libertad de expresión, ya que la libre manifestación y el flujo de información, ideas y opiniones ha sido erigida como condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad para evitar el control del pensamiento, garantía de la autonomía de autorrealización de la persona, además de considerar que cuando la libertad de expresión en una persona es restringida ilegalmente, no solo es el derecho de esa persona el que se está violentando, sino también el derecho de los demás de recibir información e ideas. Resulta relevante partir de que el primer antecedente que se tiene de la norma impugnada se deriva de la ley Ingrid, misma que surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de la divulgación masiva del cuerpo de Ingrid, mutilado, conmocionó a la sociedad que indigna exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía. Es de destacarse que, derivado de este lamentable suceso, diversos congresos estatales como el de Aguascalientes, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos y el Estado de México establecieron reformas legislativas en sus respectivos códigos penales que tipificarían como delito la difusión indebida de información que forme parte de una investigación penal, además de plantear agravantes cuando la víctima de estos delitos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. En otro orden de ideas, la sentencia de la acción de inconstitucionalidad mencionada en líneas anteriores nos brinda la oportunidad de hacer uso de los criterios vertidos por el Pleno de este alto tribunal para estar en aptitud de perfeccionar esta iniciativa. Partiendo de ello, vale la pena tomar en cuenta lo externado en el debate por la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Alf, en el que señala: el tipo penal se agrava cuando es cometido por personas servidoras públicas o dedicadas a la impartición de justicia. Por ello, los conceptos de invalidez relativos a la expresión al que resulten fundados, debido a que cualquier persona puede ser sancionada por la realización de las correspondientes conductas típicas, con la diferencia de que esta conducta realizada por las personas servidoras públicas es considerada como un mayor reproche por las funciones que desempeñan. La expresión normativa fuera de los supuestos autorizados por la ley es acertada, derivado de que el actuar de dichos servidores públicos debe ser congruente con lo que los ordenamientos legales expresamente les autorizan, específicamente en cuanto a su obligación de proteger la información y los datos de personas estén bajo su custodia, aspecto que también considera esta legislatura local al considerar que los servidores públicos tienen la obligación de proteger la información y los datos personales que estén bajo su custodia. Del vocablo al que, considerado inconstitucional, la ministra Ortiz Alf estima que dicho criterio es aplicable al caso concreto, toda vez que el tipo que ahora analizamos sí prevé como sujeto activo a cualquier persona, lo que se refuerza con el hecho de que en el Código Penal del Estado de México contempla al menos 50 delitos que utilizan dicha locución. En este orden de ideas, también considera que la medida persigue una finalidad constitucionalmente válida, ya que el principal objetivo de la norma controvertida es sancionar conductas que con dolo vulneren la integridad de las víctimas y de sus familiares a partir del uso de documentos que lesionen su dignidad y privacidad, las cuales deben ser protegidas y respetadas como uno de los ejes de actuación del Estado mexicano, garantizando así los derechos de todas las personas, pero especialmente de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas vulnerables.
Esta legislatura local es coincidente con lo expresado en líneas anteriores por la señora ministra, al señalar que el tipo penal deberá ser analizado a partir de un contexto en el que el manejo de la información privada de las víctimas no ha podido ser protegida con las medidas de otra índole ya existente, sobre todo considerando que la norma es apta para sancionar a quienes realicen esta acción de manera dolosa, por lo que se deben emplear medidas más drásticas, puesto que existe violencia cuya consecuencia es la reproducción de estereotipos que perpetúan la violencia y agresiones en nuestro país. Por consiguiente, señala que no debe de perderse de vista el contexto tan alarmante de violencia contra las mujeres y niñas que se vive en nuestro país, particularmente en aquellos estados y municipios en los que prevalecen las mayores tasas de feminicidio. Basta mencionar que, de conformidad con los últimos datos publicados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tendencia nacional en 2022 significó un total de 948 presuntos delitos de feminicidio y tan solo de enero de este año se han registrado 68 ilícitos de esta naturaleza. Es así que de la transcripción que antecede se advierte de manera general la clara intención del legislador mexiquense de castigar la difusión de materia que revictimice y atente contra la dignidad de las víctimas, así como el establecer medidas que protejan la dignidad póstuma de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. De igual forma, considera la señora ministra que mostrar los cadáveres como se muestran es lesivo a los derechos y no solamente lo han señalado la Corte Interamericana, sino también la Corte Internacional de Justicia al señalar que nadie les está prohibiendo la libertad de expresión, sencillamente no exponer esas fotografías como lo exponen y que además pueden redactar sus artículos sin exponer de esa manera los cadáveres. Finalmente, menciona que en aquellos casos en que se estudian tipos penales que pueden implicar restricciones al derecho de la libertad de la expresión, resulta aplicable el test de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empleado en los casos como Cachiquel contra Guatemala, en aquel que establece que las responsabilidades anteriores por el ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con los siguientes requisitos de forma congruente. Primero, estar previamente fijadas por la ley en sentido formal y material. Segundo, responder a un objetivo permitido por la Convención. Y tercero, ser necesarias en una sociedad democrática, para lo cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En virtud de lo anterior y en claro cumplimiento del mandato legislativo, resulta evidente la imperiosa necesidad por parte de este Poder Legislativo del Estado de México de salvaguardar la dignidad y honrar póstumas de toda persona que pierda la vida, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas cometidas tanto por servidores públicos como por ciudadanos. Por ende, nuestra propuesta atiende lo observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminando la taxatividad que prevalecía en la redacción ya inválida, reincorporando en el artículo 227 bis y adicionando la fracción 16ª del artículo 335 correspondiente al delito abuso de autoridad, ambos del Código Penal del Estado de México. Transitorios. Artículo primero. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Poder Legislativo en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 6 días del mes de julio del año 2023. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen. Por lo que refiere al punto número 6, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza leerá la iniciativa con proyecto de decreto,
para inscribir con letras doradas en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto del Poder Legislativo del Estado de México, en nombre del ilustre gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, presentada por el diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Queda en uso de la palabra, diputada. Gracias, diputada. El diputado Max Agustín Correa Hernández somete a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras doradas en el Salón de Sesiones José María Morelos y Pavón del recinto del Poder Legislativo del Estado de México, el nombre ilustre del gobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, conforme a los siguientes exposición de motivos. Reconocer la vida y obra de las mujeres y hombres que han aportado a la construcción de nuestra historia como país y como entidad federativa es fundamental, tanto para resaltar sus virtudes como para reconocer su trayectoria que de forma genuina contribuyeron a erguir las instituciones que hoy tenemos. También, al reconocer la vida y obra de los personajes ilustres, es una forma que además de homenaje nos ubica en el tiempo y nos permite valorar el camino transitado y el que es necesario transitar. El mexiquense, exgobernador del Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán, fue un ciudadano demócrata que aportó a la democracia modesta de nuestro país con elementos prácticos de justicia social. Fue un impulsor del federalismo por el cual los estados como entidades firmantes del Pacto Federal fortalecen su calidad de libres y soberanas. Zárate Albarrán nació el 5 de septiembre del año de 1900 en el municipio de Temascaltepec y se forjó en las trincheras zapatistas y militante del Partido Socialista de los Trabajadores del Estado de México. Así, en los años 20 y 30, Alfredo Zárate Albarrán, motivado por la ideología zapatista que predominaba en el Estado de México por su cercanía con el Estado de Morelos, participó en la lucha por la reforma agraria, el reparto de tierras y creación de ejidos en el sureste del Estado de México. Fue integrante del grupo denominado Toluca, que militó en el Partido Socialista de los Trabajadores del Estado de México, que gobernó nuestra entidad de 1921 a 1942. Antes de ganar la gobernatura del Estado de México con más de 200,000 votos en 1941, Alfredo Zárate fue presidente del Senado de la República. Zárate Albarrán fue un impulsor del federalismo, por el cual los estados ejercen su libertad y soberanía en favor de la población. En este sentido, por su liderazgo al inicio de su mandato en 1941, Zárate Albarrán asumió la vicepresidencia del bloque permanente de gobernadores, encabezados por el Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, entre otros. Esta unión de mandatarios locales nació en 1938 para apoyar la decisión de la expropiación petrolera realizada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, en el contexto de las presiones que hacía Gran Bretaña y Estados Unidos por la implementación de la política nacionalista. La unión de gobernadores se consolidó para enfrentar los ataques y política de represión que se sometía contra trabajadores ferrocarrileros y petroleros. Ya en el marco de la derecha extrema de las medidas del Ejecutivo Federal, con la llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho. El 18 de febrero de 1942 tuvo lugar una reunión de la Unión de Gobernadores en Mazatlán para analizar la situación nacional en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, acordando implementar 17 medidas de reactivación económica, instituir el servicio militar obligatorio en las escuelas públicas, entre otras que fortalecerían al ejército mexicano en los estados participantes. Esta reunión tuvo como eje la preocupación por la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, misma que el presidente Ávila Camacho declararía la guerra a los países del eje de 3 meses después. El 22 de mayo de dicho año, y lo que en la evaluación de los gobernadores resultaba errónea la política económica federal, pues la inflación no paraba de subir y no se estimulaba la producción, más aún en un contexto de preguerra. Y entre otros acuerdos de la reunión,
estuvo el que señalaba realizar una reunión con las cámaras de comercio en Coahuila en el mes de marzo. Sin embargo, la iniciativa y preocupación legítima de los gobernadores tuvo respuesta del entonces secretario de Comunicaciones, Maximino Ávila Camacho, quien en un desplegado el 3 de marzo de 1942 en el diario El Universal se señaló que cualquier reunión de gobernadores era ilegítima. Así, el 4 de marzo de 1942, Zárate Albarrán publicó un mensaje al presidente de la República en primera plana en el periódico El Universal, explicando que las medidas acordadas por la Unión no eran un movimiento político contra el presidente, sino que tenían como finalidad cooperar con la consigna presidencial de la unidad nacional. La respuesta de los grupos de poder, en opinión del intelectual y escritor Francisco Cruz Jiménez, fue no permitir que regresaran los políticos procampesinos, prosindicales, prozapatistas o quienes provenían de la pobreza. Y el 5 de marzo de 1942, en la comida convocada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para festejar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizada en el Centro Charro de Toluca, ubicada en la calle de Morelos, hoy sede de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el gobernador mexiquense Zárate Albarrán fue baleado con 8 impactos de bala de 3 diferentes calibres. El delito fue cometido por el entonces diputado y presidente de la legislatura local, Fernando Ortiz Rubio, quien además era jefe de tránsito de Toluca. El entonces gobernador murió 3 días después. Ese crimen de Estado cambió la historia del Estado de México y constituyó el inicio de las formas corruptas de hacer política en nuestra entidad, en las que los apotegmas del mal gobierno han sido. La moral es un árbol de moras. Un político pobre es un pobre político. Haiga sido como haiga sido. Hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. La simulación, impunidad, así como el peso y acuerdo de los grupos de poder para con el crimen cometido contra Zárate Albarrán, se hizo ver en este acto, pues el asesino Ortiz Rubio fue detenido ese mismo día en la carretera a la Ciudad de México y fue desaforado al siguiente día, el 6 de marzo de 1942. Pero el 1 de noviembre de 1944, el asesino obtuvo su libertad porque los ministros que habían asistido al banquete le otorgaron un amparo federal. Pero no solo la impunidad en el magnicidio tuvo lugar, también lo tuvo la antidemocracia, la imposición y el abuso de poder. Dado el fallecimiento del exgobernador Zárate Albarrán, de acuerdo con la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, el nuevo gobernador interino debería de ser electo de entre los integrantes de la Cámara de Diputados local, ser ciudadano del Estado de México y tener vecindad de al menos 5 años. Y aún con lo que establecía la Constitución del Estado, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decidió que la vacante la cubriera el exdiplomático carrancista Isidro Fabela Alfaro. Y por lo tanto, contó con el visto bueno de los grupos de poder para ser impuesto como gobernador interino, a pesar de no cumplir con ninguno de los requisitos constitucionales para poder serlo, pues incluso el exdiplomático vivía en Cuernavaca, lo que a todas luces violentaba la Constitución de nuestro Estado. Los orígenes de la mentira, la impunidad y la corrupción como forma de gobierno en el Estado de México se remontan a 1942, con el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán. La imposición de Fabela Alfaro como gobernador mediante sobornos a presidentes municipales y diputados locales, y por la conformación de un grupo político que trabajaría desde entonces para encubrirse y sostenerse en el gobierno estatal y en nuestra entidad.
Es bueno recuperar la memoria histórica de nuestro Estado. Permitirá entender el grado de descomposición política y social que a nivel nacional padece nuestro país. Sirva de modesto homenaje el presente escrito al gobernador mexiquense brutalmente asesinado y olvidado. Dar crédito y honor al exgobernador Alfredo Zárate Albarrán es dar una nueva oportunidad para retomar el camino del diálogo, la democracia, el federalismo de la libertad y soberanía a nuestro Estado de México, y el destierro de las formas corruptas de hacer política en nuestro Estado de México. Espero que esta iniciativa encuentre el respaldo de todas nuestras compañeras y compañeros legisladores, pues es fundamental que desde aquí, desde uno de nuestros recintos más importantes en la toma de decisiones para nuestro Estado, hacer un ejercicio de reconstrucción del hecho histórico. Por lo antes expuesto, someto a esta legislatura el siguiente decreto en los términos que se indican en el proyecto que se adjunta. ¡Viva la democracia! Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. En cuanto al punto número 7, la diputada Karina Labastida Sotelo leerá la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 147 bis de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México, presentada por la diputada María del Rosario Elizalde Vázquez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Queda en uso de la palabra, diputada. Gracias, presidenta. Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, presidenta de la directiva de la permanente en la honorable 61ª legislatura del Estado de México. Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en su nombre, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción segunda, 56 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someto a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 147 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El valor intrínseco y absoluto del ser humano es la dignidad humana. Esta constituye el valor fundador de los derechos humanos. Es el fundamento incuestionable de la idea de estos. Dicho concepto no escapa a la realidad nacional en nuestra Carta Magna. En el párrafo quinto del artículo primero constitucional se dispuso textualmente lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De lo anterior, claramente se desprende que la idea primordial es la de la salvaguardia indiscutible de los derechos de las personas. No obstante, el término es tan general como complejo y en consecuencia no es posible abarcar todos los supuestos que se tienen que proteger, menos en un entorno tan cambiante y globalizado como nuestra realidad nacional. Es por esto que como legisladores siempre debemos estar al pendiente de las circunstancias que no pueden perderse de vista, tanto por lo trascendentales que resultan para la cultura jurídica del país, como para el tema de la dignidad de la persona. En efecto, aunque la acepción de dignidad humana ha sido comunicada y continua en nuestro tiempo, difundiéndose en el mundo, constituye más bien un ideal en todos los países, ya que es claro que no se tienen cubiertas todas las circunstancias que ameritan protección y esta omisión a la postre genera conductas indeseables, que impiden que el reconocimiento pleno de la dignidad de las personas sea efectivo. Sobre el particular es indispensable acudir a la definición de los derechos humanos, ya que estos son los que constituyen el elemento objetivo que será garantizado, a saber,
Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, lo que claramente implica que rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Atendiendo a la definición plasmada, se desprende que la idea central de los derechos humanos aplicable entre los ciudadanos es la del disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, razón por la cual es viable considerar tópicos que, si bien pueden advertirse de diversos cuerpos normativos, ameritan la categorización de derecho humano, que le atribuye un reconocimiento y garantía por parte de las autoridades. Lo anterior es así si tomamos en consideración que el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos y que, tal y como lo prevé nuestra norma suprema, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. En este orden de ideas, y toda vez que es un deber constitucional, es que como legisladores mexiquenses también debemos velar por el amparo de las prerrogativas intrínsecas al ser humano, con el objeto de que sean garantizadas por las autoridades locales, razón por la cual se considera que deba ser contemplado en la categoría de derechos humanos el derecho al goce de vacaciones de los servidores públicos de nuestra entidad federativa. En efecto, si bien el derecho al goce de las vacaciones de los servidores públicos del Estado de México se encuentra protegido en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios, lo cierto es que atribuyéndole una jerarquía de derecho humano se evita que éste sea vulnerado con pretextos o artimañas, ya que vincula a las autoridades a respetar, proteger y garantizar dichas prerrogativas. Así las cosas, resulta indispensable proteger al citado derecho, en virtud de que las vacaciones laborales hacen referencia a un periodo de días determinados al año, en el que el trabajador interrumpe sus actividades laborales para descansar, pero mantiene el sueldo, es decir, es un descanso remunerado obligatorio, mismo que debe ser garantizado, para que, como refiere la esencia de los derechos humanos, sea accesible a todos, y en este caso los servidores públicos del Estado disfruten de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Cabe señalar que es importante darle preeminencia a este derecho con carácter de derecho humano, toda vez que las vacaciones laborales son el descanso del que todo trabajador goza, luego de haber laborado durante el tiempo que la ley considera. Y al referir todo, es claro que se tiene que contemplar a los servidores públicos del Estado, razón por la cual, y para que no exista duda ni se tenga a interpretación diversa, se propone que se garantice como derecho humano el derecho al goce de vacaciones a los servidores públicos del Estado de México. En virtud de lo anterior, toda vez que la presente iniciativa pretende categorizar un derecho humano, es que se menciona que debe reconocerse en nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para que no exista incertidumbre respecto de su carácter de derecho humano. Firma la diputada presentante, diputada Rosario Elizalde Vázquez. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. En términos del punto número 8, la diputada Gretel González Aguirre leerá la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, a fin de homologar las definiciones y principios contenidos en la ley, así como las facultades, atribuciones y competencias de los responsables en la materia, las obligaciones de transparencia, así como los procedimientos de atención a las solicitudes de acceso a la información, ampliar la cobertura de los derechos a la información de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad, presentada por la diputada Gretel González Aguirre en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Queda en uso de la palabra, diputada.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Saludo con respeto a la presidenta de la mesa directiva, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, a mis compañeras diputadas y compañeros diputados y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales y a los medios de comunicación aquí presentes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, 51, fracción segunda, 56 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como 28, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en mi carácter de diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la presente legislatura, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, municipios. Lo hago al tenor de la siguiente exposición de motivos. Tener un marco normativo sólido en materia de transparencia y acceso a la información pública es una urgencia ciudadana que solicita un oportuno actuar. En nuestro país hemos construido y avanzado desde la sociedad y a través de los distintos entes gubernamentales y legislativos la consolidación de un sistema efectivo en cuanto a lo que se refiere al derecho a la información pública, por medio de la creación de distintos órganos autónomos que tienen el cometido de vigilar y cuidar el respeto de este importante derecho, así como de los distintos ordenamientos jurídicos que definen con claridad el alcance, procesos y obligaciones a cumplir. Cierto es que atravesamos amenazas constantes que hoy acechan el avance que se ha logrado alcanzar en este rubro hasta estos momentos, pero sin duda debemos mantenernos firmes en el camino al que tanto nos ha costado llegar. Claro es que tenemos que continuar fortaleciendo los mecanismos que permiten el acceso a la información pública para que la ciudadanía ejerza plenamente su derecho a estar informado y a conocer el desempeño de los servidores públicos en su actuar al servicio del Estado, así como el ejercicio de los recursos públicos, garantizando y cuidando en todo momento el respeto a la protección de los derechos personales. La presente iniciativa busca abonar y robustecer el marco normativo existente en la materia a través de la homogeneización de las definiciones jurídicas, las facultades, las atribuciones y competencias de los sujetos obligados, así como los procedimientos en la atención de las solicitudes de acceso a la información. También busca mayor inclusión en el ejercicio de su derecho a la información pública de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad. Sigamos progresando en la construcción de un sistema que permita una mejor rendición de cuentas, que sin duda solo se puede lograr de la mano de un mecanismo firme de transparencia que garantice el libre acceso a la información pública y con ello el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones. Se hace necesaria la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones prescritas en la ley vigente de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México, municipios, con dos propósitos fundamentales. El primero, homogeneizar las definiciones y principios que rigen el derecho de acceso a la información pública, las facultades, atribuciones y competencias de los responsables en materia de transparencia, acceso a la información, las obligaciones de transparencia, así como los procedimientos de atención a las solicitudes de acceso a la información, acorde a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las leyes de gobierno digital, de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de archivos y administración de documentos, todas para el Estado de México y municipios, así como los lineamientos y criterios emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, respectivamente. Y el segundo es potenciar progresivamente el derecho de acceso a la información de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad que residen en el Estado de México, a través del reforzamiento de las disposiciones ya prescritas en los artículos 11º, párrafo segundo, 16, 24, fracciones 16 y 20, 36, fracción 36, 56, párrafo segundo y tercero, 80, 81, 150 y 175, párrafo segundo de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
en estricto cumplimiento a lo señalado en el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, así como los criterios para los que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables, aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales. Agradeciendo de antemano la atención brindada y esperando contar con su apoyo futuro a esta iniciativa, vayamos por un Estado de México con mayor transparencia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción para su estudio y dictamen. En acatamiento al punto número 9, el diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso leerá la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Administrativo del Estado de México en materia de donación de sangre, presentada por el diputado Sergio García Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Queda en uso de la palabra, diputado. Muchas gracias, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, presidenta de la Diputación Permanente de la 61ª Legislatura del Estado de México. En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 51, fracción segunda, y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y artículo 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por su digno conducto, el suscrito diputado Sergio García Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, someto a la elevada consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones al Código Administrativo del Estado de México en materia de donación de sangre, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En México, la única forma de obtener sangre segura es por medio de la donación voluntaria, familiar o altruista de la misma. Asimismo, también se puede donar sangre de forma dirigida para algún familiar o amigo o en reposición siempre y cuando el donador esté sano, en condiciones adecuadas y no tenga antecedentes de riesgo. La donación de sangre es un proceso donde se extrae de 405 a 450 mililitros de la misma a través de la punción en la vena de pliegue en el brazo con un equipo nuevo y estéril y desechable. Las personas que mayormente requieren transfusión de sangre son por lo general las siguientes: las mujeres con complicaciones obstétricas, embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o después del parto, los niños con anemia grave o menudo causado por el paludismo o la malnutrición, las personas con traumatismos graves provocados por accidentes y pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y enfermos de cáncer. En este sentido, resulta de gran importancia la donación de sangre porque eso contribuye a salvar vidas y a mejorar la salud, y por tal motivo existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precise. La sangre es el bien más valioso que podemos ofrecer a otra persona porque tal acto representa un regalo de vida y la decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias si la sangre se separa por componentes. Ahora bien, como ya se mencionó, la sangre que se obtiene gracias a las donaciones es destinada al tratamiento de muchas enfermedades como la anemia y en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, así como para intervenciones quirúrgicas, trasplantes de órganos y tratamiento ante accidentes, hemorragias y quemaduras, en donde el proceso de donación, incluido el reposo, no dura más de 30 minutos y donar 400 mililitros de sangre para salvar hasta 3 vidas, ya que el lugar
al centro de transfusión es dividida en 3 componentes: glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que se transfundirán a través de enfermos en función de sus necesidades. Conforme a lo anterior, la transfusión de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Asimismo, tal acto altruista permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con trastornos potencialmente mortales, así como llevar a cabo complejos procedimientos médicos y quirúrgicos, y también desempeña un papel esencial en la atención materna y perinatal, ya que permite salvar vidas. Sin embargo, muchos países, entre ellos México y particularmente en nuestro estado, no se dispone de un suministro adecuado de sangre segura, y los servicios de estos se enfrentan al reto de conseguir suministros suficientes de vital líquido, garantizando al mismo tiempo su calidad y seguridad, en donde solo se podrá asegurar un suministro suficiente de sangre mediante donaciones periódicas efectuadas por donantes voluntarios. Para este caso es necesario que se tengan acciones tendientes a la máxima difusión de la donación de sangre, pues en los últimos años en nuestra entidad se ha dado una disminución de la donación de la misma, pues de casi 2.785 donadores que de manera altruista lo hicieron en el año 2021, para el año 2022 esta cifra se redujo y solo lo hicieron 1.975 personas, una reducción del 37%, y del año 2020 al 2021 redujo en un 24%. Es importante resaltar que en nuestra entidad se cuenta con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. En ocasiones su función se reduce a coordinar y hacer acciones administrativas en materia de la donación de sangre, pero con el personal capacitado y profesional con el que se cuenta, podrían diseñar e implementar campañas y mecanismos que incentiven la donación de sangre en la entidad, pues con el paso del tiempo es cada vez menor el interés que los mexiquenses tienen por realizar este tipo de actividades. Por lo anterior, la finalidad de esta iniciativa es desarrollar, promover e implementar acciones que permitan fomentar la donación de sangre ante los mexiquenses, a efecto de que se sigan salvando vidas, y sobre todo que a los organismos especializados en la materia se les permita contribuir de manera activa con estas acciones. Atentamente, diputado Sergio García Sosa, proponente. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social para su estudio y dictamen. En razón al punto número 10, la diputada Miriam Escalona Piña leerá la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus municipios, con el objeto de incrementar la penalidad en los casos que el concesionario no haga entrega de la concesión una vez concluido el objeto de la misma o el término fijado por las partes, presentada por la de la voz María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia Desiré Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, querida diputada, y queda usted en uso de la palabra. Con gusto, presidenta. Toluca del Lerdo, Estado de México, 2023. Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, presidenta de la mesa directiva de la 61 legislatura del Honorable Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Presente, Honorable Asamblea, quienes suscriben María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiré Morales Robledo, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 61 legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 30, 38, fracción primera, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someto a la consideración de este órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
72 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus municipios, con sustento en la siguiente exposición de motivos. La concesión se define como aquella institución del derecho administrativo que surge como consecuencia de que el Estado, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, en forma temporal no pueda o no esté interesado en cumplir directamente determinadas tareas públicas, por lo que se abre la posibilidad de encomendar a los particulares su realización, quienes acuden al llamado por lo general en atención a un interés de tipo económico. La doctrina conceptualiza a la concesión administrativa como acto por medio del cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, por lo que existe la concesión para la prestación de un servicio público y otra relativa a la explotación de bienes del dominio público, o bien llamada concesión mixta, que implica ambos supuestos. Ello con base a una normatividad que da origen a instrumentos legales que tanto para el propio Estado como los particulares obtienen para dar certeza jurídica al acto de referencia. Entre las teorías de la naturaleza jurídica, en la concesión citamos: 1. Teoría de acto administrativo, donde su premisa faculta a los particulares para prestar servicios públicos o para explorar y aprovechar o disfrutar bienes del dominio estatal por causas de un interés social, y que con este acto se viene a cumplir una función específica del gobierno que otorga la concesión. 2. La teoría del acto reglamentario. Toda concesión debe estar supeditada a las necesidades, propósitos y conveniencias de la sociedad debidamente plasmadas en un acto reglamentario relativo a la misma materia. El acto reglamentario fija las normas a que ha de sujetarse la organización y funcionamiento del servicio, y dentro de él quedan comprendidas las disposiciones referentes a horarios, tarifas, necesidades y las diferentes modalidades de prestación de servicio, derecho de usuarios, entre otras. 3. La teoría del contrato administrativo. Aquí, indudablemente, se está en la presencia del acuerdo de voluntades de las partes a través del instrumento que por excelencia prevalece y donde el Estado otorga la explotación de bienes o servicios públicos y particular que se encargue de la ejecución del objeto de la concesión. Es así que las teorías antes mencionadas hacen hincapié en que la concesión debe atender una necesidad de interés social y que el Estado es aquel encargado de facultar a los particulares para que exploten, exploren y aprovechen un servicio público que de manera enunciativo se fija en el instrumento legal. Siguiendo este orden de ideas y atendiendo a la naturaleza jurídica de esta figura, la doctrina sostiene que si bien es cierto, mediante la concesión se crea un derecho a favor del particular concesionario que antes no tenía, no es factible concebirla como un simple acto contractual, sino que se trata de un acto administrativo mixto en el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales que sin lugar a dudas da luz a la vida jurídica de esta voluntad de las partes. De acuerdo a los lineamientos para concesiones en el Estado de México, existe un supuesto que de manera clara establecen los tribunales colegiados de circuito
y que la expone la tesis aislada que a la letra dice: concesión administrativa, límites para su otorgamiento a los particulares. Los particulares no gozan de un derecho preexistente respecto de las concesiones administrativas, esto es, en su esfera jurídica no obra alguna prerrogativa para su otorgamiento, ni en relación con los bienes o servicios públicos eventualmente sujetos a alguna, partiendo de que conforme al artículo 27, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado es el titular originario de esos bienes y servicios y es solo por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia que, eventualmente y en forma temporal, pueden decidir facultar a los particulares para su uso, aprovechamiento, explotación o realización, conservando en todo caso sus facultades para decretar la revocación de la concesión o rescate de los bienes y servicios en cuestión. El Código Administrativo para el Estado de México establece las causas por que debe de extinguirse la concesión, atendido por el procedimiento administrativo común al concesionario, determinando que la concesión se puede terminar por el vencimiento del plazo para el que se otorgó el título de la concesión, renuncia del titular, revocación y demás causas que determine cada reglamento en la materia a concesionar. Lo anterior nos lleva a plantear las conductas de los concesionarios al obtener por el Estado un título que de forma temporal les es concedido, sin que implique la transmisión de algún derecho real, lo que exponencialmente se confunde y lleva al grado de ventilar el asunto ante tribunales, que entre otros objetivos es no entregar los títulos de concesión a efecto que el Estado, de acuerdo a sus nuevos intereses y protegiendo los derechos de las mayorías, pueda disponer de ellas. La decisión que tiene el legislador para reformar las leyes penales, elevando el uso de la prisión preventiva y el de la pena de prisión previo al análisis casuístico en particular, no limita esta intención en lo que refiere y se establece en ordenamientos de carácter administrativo. Hoy en el Estado de México se debe prever hechos que a futuro se ven venir respecto a las concesiones y que los particulares pretendían hacer valer a lo que a su derecho conviene, ello con poco riesgo en dado caso de negarse a cumplir con lo que estrictamente establece la ley. Por ello es que el objetivo de la presente iniciativa es incrementar la penalidad en los casos que el concesionario no haga entrega de la concesión una vez concluido el objeto de la misma o el término fijado por las partes, hecho que pudiera representar daño patrimonial al Estado o dejar con servicios deficientes a la población por ser imputables a quien se le otorgó la citada concesión. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus municipios. Atentamente, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia. Considerando el punto número 11, la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza leerá el punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de México para que informe si existe alguna gestión sobre el uso y destino del financiamiento público
del partido Movimiento Ciudadano no utilizado para la obtención del voto para la elección del año 2023 en el Estado de México, presentado por el diputado Daniel Andrés Cibaja González, el diputado Faustino de la Cruz Pérez, la diputada Azucena Cisneros Cos, el diputado Camilo Murillo Zavala, la diputada Luzma Hernández Bermúdez y la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Queda en uso de la palabra, diputada. Gracias, diputada. Los diputados Daniel Andrés Cibaja González, Faustino de la Cruz, Azucena Cisneros, Camilo Murillo, una servidora y la diputada Luz María Hernández Bermúdez, sometemos a consideración de esta legislatura la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de México para que informe si existe alguna gestión sobre el uso y destino del financiamiento público del partido Movimiento Ciudadano no utilizado para la obtención del voto para la elección del año 2023 en el Estado de México, conforme a la siguiente exposición de motivos. Conforme al acuerdo número IEM/CG/06/2023 de fecha 12 de enero del 2023, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se determinó el financiamiento público para actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos para el año 2023, así como para la obtención del voto de los partidos políticos y candidaturas independientes para la elección de gobernatura 2023. Esta acción, en apego al artículo 65, párrafo primero, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, el cual señala que los partidos políticos tendrán, entre otras prerrogativas, la de gozar de financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para su participación en las precampañas y campañas electorales de la gobernatura. Y tendrán derecho a esta prerrogativa los partidos que obtengan por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la última elección de la gobernatura o de diputaciones por el principio de mayoría relativa. De igual forma, en el mismo artículo referido se establece en su fracción segunda, inciso B, sobre el financiamiento público para la obtención del voto, el cual a la literalidad señala lo siguiente. Artículo 66, fracción segunda. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades permanentes para la obtención del voto, para la realización de procesos internos de selección de candidatos y para actividades específicas, se entregará a las direcciones estatales de los partidos, legalmente registradas ante el Instituto y se fijará en la forma y términos siguientes. Inciso B. El financiamiento para la obtención del voto en campañas electorales será el equivalente al 50% para el caso de la elección de gobernatura del monto del financiamiento que corresponda a cada partido político por actividades ordinarias durante el año del proceso, el cual deberá aplicarse precisamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto en el proceso electoral de que se trate. Las cantidades no ejercidas conforme a lo señalado deberán reintegrarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. El financiamiento público para la obtención del voto durante los procesos electorales será entregado en parcialidades de la siguiente manera. El 40% en la fecha del otorgamiento del registro de las candidaturas que correspondan y 2 exhibiciones del 30% que se entregarán un día después de transcurridos el primero y el segundo tercios de la campaña electoral respectivamente. En este sentido, fueron asignados a los partidos políticos del Estado de México para la obtención del voto en la elección gubernamental del año 2023 un total de 420,575,811 pesos, moneda nacional, de los cuales al partido político Movimiento Ciudadano le fueron destinados recursos por 32,810,476 pesos para el fin referido.
Dichas prerrogativas serían entregadas conforme al calendario publicado por el IEM en 2 ministraciones durante el mes de abril por un monto total de alrededor de 22.967.000 pesos y una última administración en el mes de mayo por un monto de alrededor de 9.843.000 pesos. No obstante, y dado que el partido político Movimiento Ciudadano decidió en su momento no participar en este proceso electoral del año 2023, el financiamiento público referido no fue utilizado y estaría en el supuesto estipulado en el artículo 66, fracción segunda, inciso B, en su párrafo segundo del código citado, el cual refiere que las cantidades no ejercidas conforme a lo señalado en dicho artículo deberán reintegrarse a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En este contexto, el día 6 de marzo del presente año, en una entrevista, el senador Juan Cepeda dio la siguiente declaración relacionado a que no presentarían candidato a la elección de gobernador del Estado de México. Y 2, si se aprueba, al rato que no participemos, estaremos proponiendo al Instituto Electoral que ese recurso que estaba destinado para la campaña de Movimiento Ciudadano Gobernador se destine a algún proyecto que resuelva al menos en alguna proporción alguna de las problemáticas que vive el Estado de México. Se me ocurre, por ejemplo, un proyecto para resolver el desabasto de agua en esta zona, Oriente, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco o no lo sé. Entonces, si esto no participar y utilizar ese recurso para esa acción le resuelve la vida a una familia, 2 o 10, bien valido la pena esta decisión. Conforme a lo declarado por el senador, sería de suma importancia que los recursos no utilizados para la elección de gobernador se pudieran dirigir a obras públicas necesarias en algunos municipios de la entidad, como bien ya lo mencioné, sobre todo en materia del agua para resolver esta problema cada vez que se ha estado agrandando y que los mexiquenses requieren más acciones en este rubro para obtener el vital líquido indispensable para la vida. Por lo expuesto, y dado que el recurso público se reintegrará a la Secretaría de Finanzas de la entidad, pues también solicitamos al Gobierno del Estado pues esta transparencia en el uso y en el reintegro de dichos recursos, por ser de interés general para la población y sobre todo de la ciudadanía de Nezahualcóyotl, quien requiere de obras tan fundamentales que garanticen el derecho al agua y la movilidad. Por lo expuesto, y dado el recurso público, pues bueno, estos se estarán reintegrando y solicitamos conocer si lo expuesto por el entonces representante popular del Estado de México, quien dio estas declaraciones en este periódico, perteneciente al Partido de Movimiento Ciudadano, ha realizado alguna gestión ante la autoridad o bien se trata, como siempre, de puras falacias. Para que dichas prerrogativas estén utilizándose de manera puntual y se redirijan a algún proyecto en beneficio de la población mexiquense. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Poder Legislativo en el Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación en sus términos el presente acuerdo. Gracias. Gracias, diputada. Se registra el punto de acuerdo y se remite a la Comisión Legislativa de Electoral y Desarrollo Democrático. Con sujeción al punto número 12, el diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso leerá el documento sobre la reincorporación de la diputada María Montserrat Sobreira Santos a su actividad a partir del 1 de julio del año 2023. Queda en uso de la palabra, diputado. Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, presidenta de la Diputación Permanente de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México, presente. En mi carácter de diputada propietaria de la 61ª Legislatura del Estado de México, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, comunico a usted que a partir del día 1 de julio del año en curso, me reincorporo plenamente al ejercicio de las funciones constitucionales y legales que correspondan a mi encargo, cesando los efectos de la licencia temporal que me fue concedida el día 3 de febrero de 2022. Lo hago lo anterior de su conocimiento para los efectos procedentes. Sin otro particular, le expreso mi elevada consideración. Atentamente, licenciada María Montserrat Sobreira Santos,
Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. La 61ª legislatura, por conducto de esta Diputación Permanente, se tiene por enterada de la reincorporación de la diputada María Montserrat Sobreira Santos a sus actividades a partir del 1 de julio del 2023, para los efectos procedentes. Presidenta, los asuntos del orden del día han finalizado. Gracias, diputado. Registre la Secretaría la asistencia de la sesión. Ha sido registrada la asistencia. Se levanta la sesión de la Diputación Permanente, siendo las 13:50 del día jueves 6 de julio del año 2023, y se pide a sus integrantes estar atentos a la próxima convocatoria. La sesión ha quedado grabada en la cinta marcada con la clave número 111-A-61. Muchas gracias.